Bueno, pues hola, buenos días. Buenos días a todos los asistentes a esta sesión que hemos programado sobre las ayudas a las empresas para el mantenimiento del empleo. Mi nombre es Reyes Gómez, soy responsable del área de programas y proyectos de la Confederación de Empresarios de Andalucía. La sesión de hoy, contamos con la asistencia de Manuel Carlos Alba, director del área jurídica de la Confederación de Empresarios de Andalucía, por parte de CEA y por parte del Servicio Andaluz de Empleo. Contamos con Aurora Lazo, directora general de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía, Cristina Montesirín y Mencía Odo, que son dos jefas de servicio del Servicio Andaluz de Empleo. Muy buenos días a todos, os agradecemos vuestra asistencia y que bueno, pues la invitación que os habíamos extendido pues os haya resultado interesante y que estéis aquí hoy con nosotros para conocer algo más esta línea de ayudas de la Junta de Andalucía. Simplemente comentar, yo solamente quiero comentar que, bueno, que esta actividad se enmarca dentro de un programa de actividades o de todas las actividades que la Confederación de Empresarios de Andalucía realiza para el fomento de la cultura emprendedora. Estas actividades vienen sustentadas por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y en este caso, en esta sesión actual, pues tenemos también la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo que viene a comentarnos y a exponernos esta línea de actividades, de incentivos. Como dato práctico para el seguimiento de la sesión de hoy, os pediría que vamos a tener una parte de preguntas, pero que esas preguntas las expusierais en la herramienta chat de la plataforma Zoom. Por favor, no utilicéis la herramienta de preguntas y respuestas porque vamos a poder tener entradas de consultas por vuestra parte por dos herramientas distintas y puede ser para nosotros bastante lioso poder leerlas y podérselas después lanzar a las ponentes. Entonces, por favor, no utilicéis la herramienta de preguntas y respuestas y utilizad, por favor, la herramienta de chat. Al final de la exposición de las ponentes, pues iremos lanzando las preguntas las que sean más frecuentes y las que también veamos que son de general interés, que puedan ser interesantes para la mayoría de los asistentes. Y si tenéis alguna pregunta que al final de la sesión no dé tiempo a responder, nosotros mismos nos encargaremos de responderla con la información que tenemos o realizando la consulta al propio Servicio Andaluz de Empleo para que nadie se quede con ninguna duda. Sí que os pediría que cuando lanzarais vuestra consulta pusierais a continuación o antes algún correo electrónico de contacto para que sepamos a quién evidentemente tenemos que responder esa consulta si definitivamente no queda aclarada durante la sesión. Así que nada más por mi parte. Esperamos que esta sesión que os proponemos resulte interesante, que os resulte provechosa, que os resulte útil. Y sin más, le voy a pasar la palabra a mi compañero Manuel Carlos Alba, director de Relaciones de la área jurídica de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que hará la apertura de esta sesión. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Reyes. Buenos días a todos. Permítame que también salude inicialmente a nuestras ponentes, a Aurora Lazo, directora general de Políticas de Empleo del SAE, y Cristina y Mencía, las jefas de servicios del SAE, que son las que van a mantener el hilo instructivo, ¿no?, de este seminario. Como la idea es aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, yo solamente quería hacer alguna reflexión o subrayar alguna idea sobre el porqué de estas ayudas. Primero, saben que esta ayuda al mantenimiento del empleo asalariado se enmarca dentro de un acuerdo, de un paquete de medidas acordadas recientemente en el marco del diálogo social que firmamos CEA, las centrales sindicales UGT, Comisiones Obreras y el Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 22 de marzo, y que lleva un conjunto de medidas extraordinarias en el marco de esta reactivación económica y social
que complementa también el acuerdo que se firmó el 30 de julio el año pasado y que a su vez también por parte de CEA es un impulso más para buscar instrumentos distintos para facilitar la actividad económica y el empleo en estas circunstancias que estamos viviendo y que se plasmó también el 16 de noviembre en un acuerdo que suscribió CEA, que firmó CEA con el Consejo Andaluz de Cámara de Comercio, la Asociación ATA, Autónomos y el Gobierno de la Junta de Andalucía. Quiero subrayar el interés y la importancia de estas medidas en las que vamos a hablar hoy, de estas ayudas al empleo asalariado, y ponerlo en una relación directa con los últimos datos que hemos visto en este mes de la evolución del mercado de trabajo. Hemos tenido afortunadamente un ligero descenso del paro que se ha favorecido por una actividad económica que ha permitido en estas fechas y sobre todo el incremento en contratos indefinidos en más de un 13% con respecto al pasado año y que en estos momentos, en lo que llevamos acumulado de año, tenemos registrado más de 67.000 contratos indefinidos. Con ello, quiero resaltar el esfuerzo que están haciendo las empresas en mantener el empleo, en contratar pese a las circunstancias adversas que todos conocemos y que junto con el instrumento de los ERTES, pues está constituyendo una herramienta paliativa para mantener la actividad. Con esta medida, con esta ayuda a mantener el empleo asalariado, pues yo creo que se viene a reconocer el esfuerzo que están haciendo las empresas, como digo, y a permitir que se mantenga la actividad y sobre todo pues el empleo. Son las dos ideas que quería empezar como comentario general y bueno, ya pues yo creo que lo importante es que entremos a ver cuáles son estas medidas, los requisitos y cuál es el procedimiento que había que seguir. Y para ello pues le doy la palabra a la Directora General de Políticas Activas, Aurora. Buenos días a todos. Buenos Muchas días, gracias. Manuel. Buenos días. Buenos días a todos los que nos estáis oyendo. Bueno, como ya habéis hecho un preámbulo, tanto Reyes como tú, Manuel, del contexto donde se han publicado y se han creado estas ayudas, tampoco me voy a extender mucho más en ello, pero sí os quería decir que los incentivos de los que vamos a hablar hoy ciertamente han tenido o han suscitado un enorme interés. Entre otras cosas porque nosotros entendemos y además debe ser así, las empresas quieren tener conceptos claros para saber si esas ayudas las pueden solicitar o las deben solicitar o no, y bueno, y hacer sus cálculos como debe ser para conocer, una vez que se saben todos los requisitos y, como digo, todos los conceptos que no queden debidamente claros, pues realizar o no esa solicitud. Por eso nos parece interesante poder llegar a todas las personas y a todas las empresas y a todos los autónomos a los que sea posible, para aclararle esos conceptos que a nosotros ya nos van llegando desde hace tiempo, porque la ayuda fue publicada, la convocatoria, hace un par de semanas justamente hoy. Vamos a desarrollar esta sesión a través de, como habéis dicho, los dos jefes de servicio de esta dirección general, desde donde se va a gestionar esta ayuda: Cristina Monteseirín, que es la que va a empezar, y Mencía Odo, que es la que va a continuar con la exposición. Nosotros vamos a ir publicando y vamos a ofrecer documentos donde no solo de hoy, sino con anterioridad nos han hecho llegar preguntas y respuestas, porque creemos que así pues se tendrá un mejor conocimiento y se resolverán mejor las dudas que se planteen a las entidades que quieran solicitarla.
Por eso no os preocupéis porque ahora queden algunas dudas, porque se irán resolviendo y, como digo, si no, se publicarán documentos de preguntas que nos han hecho ya y seguro que nos harán hoy y respuestas. Así es que no quiero tardar, porque creo que el importante es el contenido de la ayuda, no quiero tardar en dar la palabra a mi compañera Cristina Monteseirin para que empiece con la exposición. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Bueno, pues, aunque sea solo por enmarcarla un poquito, aunque ya se ha comentado, esta ayuda ya hemos hablado que se enmarca dentro de las medidas extraordinarias para la reactivación económica y social. Están dirigidas al mantenimiento del empleo asalariado, tiene un presupuesto de 270 millones de euros y el fin último es ayudar al sostenimiento de la actividad en la comunidad autónoma. Entonces, vamos a intentar ser muy prácticas las dos. Yo voy a explicar a quién va dirigida la ayuda, parándome en cada uno de los requisitos, también ya con la experiencia que tenemos de estos días que llevamos de plazo de presentación de solicitudes, voy a intentar ir diciendo las dudas que han suscitado en cada uno de los requisitos, las principales. Voy a hablar de los requisitos, después del cálculo, de cómo se calcula la ayuda, el factor de actividad y las distintas dudas que también se han planteado. Y luego mi compañera Mencía va a explicar todas las cuestiones relativas a la presentación de la solicitud, qué tendríamos que hacer antes, qué no, y luego a la obligación última de la entidad, que es el mantenimiento del empleo. Antes de empezar a explicar los requisitos, simplemente quiero destacar que es una subvención que, como ya hemos comentado, o sea, tiene una tramitación completamente automatizada. Se ha trabajado de esta forma con la idea de que pueda hacerse una resolución rápida de los expedientes, que pueda ser una cosa bastante rápida y no se pide en general documentación para la tramitación de la ayuda, ni en el momento de la presentación de la solicitud para conceder, ni tampoco en la fase de justificación, como pudiéramos estar acostumbrados a lo mejor a otras líneas de ayuda. Sí es verdad que hay algunos casos particulares en que sea necesario presentar documentación. Son dos casos que eso es una de las partes que va a explicar Mencía cuando hable de la solicitud. Pero en principio, no, con carácter general, estoy hablando de más del 90%, no sería necesario subir ningún documento en el momento de presentar la solicitud, ni tampoco se le va a requerir posteriormente la justificación. Todas las comprobaciones de los requisitos, tanto al principio para conceder como la obligación, que es el mantenimiento del empleo, se van a hacer de oficio y de forma automática por el Servicio Andaluz de Empleo. Bueno, pues entonces vamos con los requisitos. ¿Quién puede beneficiarse de estas ayudas, ¿no? ¿O qué empresa puede ser beneficiaria? Voy a citar seis requisitos que se contemplan en la decreto ley que lo regula. El primero es tener o haber tenido un ERTE, o sea que la empresa ya está acogido un ERTE desde el 14 de marzo del 2020, que fue cuando inició todo el tema de la pandemia, hasta la fecha de la publicación del decreto ley. Sobre este tema quiero destacar dos cosas. Uno, que no es necesario que esté todavía en ERTE la empresa, ni que haya tenido la empresa el ERTE por todos los trabajadores. Es suficiente con que haya tenido algunas de las personas trabajadoras acogidas a ese ERTE, o que lo haya tenido antes y luego ya no lo tiene, o no lo tuvo al principio y lo tiene después. En algún momento de ese periodo se ha acogido el ERTE y como tal pues tiene una resolución de autorización del ERTE o la documentación que sea. Y la otra cosa que quiero destacar, que ya lo venía diciendo, es que no es necesario subir la documentación, porque automáticamente en el momento de presentar la solicitud se hace una consulta, el sistema hace una consulta a la base de datos de la consejería, ¿no? Del órgano competente. Y cuando ahí están grabados, ya digo, más del 90% de los ERTEs. Entonces, cuando ahí se consulta y la empresa está en ERTE, continúa la solicitud y no es necesario subir documentación. En la solicitud hay un sitio que puedes subir PDF, pero no es necesario subirlo. Cuando el sistema lanza la consulta y por lo que sea no consta que esa entidad tenga el ERTE, bien porque el reconocimiento haya sido estatal o por las distintas razones que puedan surgir, en ese momento el sistema lo pide. O sea que si cuando estamos presentando la solicitud no hay ningún mensaje que me indique que tengo que subir la documentación acreditativa de ERTE, no sería necesario. Eso es respecto al primer requisito. Segundo, pues tener una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras.
Esta plantilla media, tal y como viene en el decreto ley, se refiere, a efectos del decreto ley, se refiere a un informe específico que tiene la Seguridad Social y que cada entidad incluso puede consultar con su certificado en la página web de este organismo. Se llama informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta de la Seguridad Social, que hace la media de la plantilla en los últimos 3 años. Una cuestión que han preguntado mucho sobre este tema es si la plantilla tiene que ser solo de los centros que tienes en Andalucía o si es por CENAV. Entonces, aclarar que la plantilla se consulta por CIF y esta plantilla es, en general, la que consta en ese informe. Lo más fácil es que miremos en ese informe cuál es nuestra plantilla media de los últimos 3 años. Tercer requisito es tener algunos de los CENAE que vienen en el anexo, que son de las actividades afectadas por más afectadas, que vienen en el anexo del decreto ley. El CENAE, bueno, no es más que la actividad económica con la que se da de alta la empresa. Puede ser que la empresa tenga varios CENAE porque tiene una actividad principal, una complementaria o unos trabajadores u otros. Es suficiente para el requisito que alguno de los CENAE que tiene la empresa sea uno de los del anexo. Luego ya la ayuda se calcula por todas las personas trabajadoras que tienen alta, independientemente del CENAE, ¿vale? Digamos que estas 3 cosas que he dicho es, cumple el requisito. Tengo un ERTE, tengo una plantilla de menos de 20 personas trabajadoras y tengo uno de los CENAEs que se han recogido en el anexo del decreto. Cuarto requisito, pues tener un centro de trabajo en Andalucía y al menos una persona en alta laboral, o sea, en activo, incorporado a la actividad laboral de la empresa, no en ERTE. ¿Por qué se tiene este requisito? Realmente la ayuda se calcula en función de estas personas que la empresa tiene en alta, en actividad laboral. Eso es lo que yo creo que debe de quedar claro cuando terminemos la reunión de hoy, que la ayuda se calcula por las personas que la empresa tiene en alta ya, no por las personas que continúan en ERTE. Las personas que continúan en ERTE pues tienen otra financiación, digamos, a través de otros instrumentos, que es el del ERTE, y esta ayuda está enfocada a apoyar esa incorporación. Entonces, se calcula en función del número de personas trabajadoras, a través de un factor de actividad que ahora voy a explicar, de las personas que están trabajando, independientemente de su jornada. Puede estar mejor jornada o nada, la jornada que sea, pero de las personas con las que la empresa incurre en un coste, porque el coste subvencional es los costes laborales, salario y seguridad social de las personas que están trabajando en alta, en activo. El quinto requisito sería estar al corriente, obligaciones tributarias con la seguridad social, que es un requisito básico de la Ley General de Subvenciones. Y por último, derivado de la reglamentación europea, dado que esta es una ayuda que se financia con fondos de la Unión Europea, la empresa debe de cumplir un requisito que es no estar en crisis a fecha 31 de diciembre de 2019. Para eso, el decreto ley lo que establece es que una empresa se considerará que no está en crisis a esa fecha, dependiendo si es un autónomo, si estaba de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en esa fecha, el 31 de diciembre de 2019, o bien se dio de alta con posterioridad a esa fecha. Y en el caso de empresas con personalidad jurídica, cuando su base imponible en el impuesto de sociedades de ese año es positiva, ¿vale? Positiva o cero, que eso también nos lo han preguntado. En los 2 casos se cumpliría simplemente con esas 2 cuestiones el requisito que nos exigen desde la Unión Europea de que la empresa no estuviese ya en crisis a fecha 31 de diciembre del 2019. Y bueno, ya he comentado todos los requisitos. Ahora voy a explicar cómo se calcula la cuantía de la ayuda. Bueno, pues como he ido comentando, la subvención se concede para las personas trabajadoras que están incorporadas a la actividad de la empresa, en alta. Para ello se ha utilizado un concepto que es el factor de actividad, que no es más que el equivalente del número de personas trabajadoras en alta en la empresa, a tiempo completo. Entonces, para calcular el factor de actividad, lo que se hace es que se calcula el número de personas trabajadoras a tiempo completo más el número de personas trabajadoras en alta, estoy diciendo todo el tiempo, el número de personas trabajadoras en alta a jornada parcial, en este caso multiplicado por su porcentaje. De forma que si tengo, por ejemplo, 2 personas a tiempo completo y una a tiempo parcial al 50%, pues tendría un 2,5. ¿Vale? Ese es el factor de actividad inicial. Ahora, la ayuda se da sobre un porcentaje de esa actividad, de ese factor de actividad. Que depende, si es una empresa que tiene un factor de actividad menor o igual a 5,
sería el 65% o mayor o igual a 5 el 75%. Entonces tengo un concepto que es el factor de actividad, después tengo un concepto que es el factor de actividad subvencionado, que es el resultado multiplicado por 0,65 o 0,75 ese factor de actividad inicial. Y al factor de actividad subvencionado es el que se multiplica por el importe, por la cuantía de 2.020 euros que se establece para obtener el importe de la ayuda. ¿Qué es lo que tengo que destacar aquí? Pues que la obligación del mantenimiento del empleo, al que luego se va a referir mi compañera, es sobre el factor de actividad subvencionada. Entonces, si yo tengo 10 trabajadores, por ejemplo, o un factor de actividad 10 para ser más correcto, porque tengo 10 personas a tiempo completo, mi factor de actividad subvencionada va a ser 10 por 75, un 7,5, y el 7,5 es el que yo voy a tener que mantener a los 4 meses. Otra cuestión importante es que la ayuda no es nominativa por tales personas trabajadoras, sino por el mantenimiento de un empleo. Entonces, en ese margen de tiempo que yo tengo que mantener un 7,5 a los 4 meses, puede ser que una persona se haya ido, pero yo he podido contratar a otra persona, o puede ser que tenía 2 personas a tiempo completo y tengo ahora dos a tiempo parcial y ahora tengo una a tiempo completo. Digamos que permite una variedad de casuísticas y que lo importante es que el factor de actividad subvencionado se mantenga al final. Y bueno, no sé si me he dejado alguna cuestión más. Bueno, sí, quería comentar, en la solicitud, aunque a lo mejor ahora Mencía también va a comentar algo al respecto, en la solicitud hay un apartado que se requiere que se indiquen las personas trabajadoras de la empresa. Entonces, quiero aclarar que ese apartado, la empresa no está solicitando la ayuda por esas personas trabajadoras. La ayuda se va a conceder por las personas que tenga en alta y que se van a consultar en la Seguridad Social. Hay algunas consultas que hemos recibido que indican, bueno, sé que hay 2 personas que van a dejar de trabajar o que van a dejar de trabajar en la empresa dentro de un mes, entonces yo no lo voy a pedir por ellas, voy a pedir solo por estas. Entonces, eso no se puede. La entidad no presenta la ayuda por unas personas trabajadoras. Está solicitando una ayuda por una situación que tiene, que se le calcula, por cierto, que no lo he comentado, en los 15 días naturales desde la presentación de las solicitudes. En un momento de ese periodo se le va a calcular el factor de actividad y la ayuda se le calcula por la situación que tiene en la Seguridad Social. Confunde un poco que en la solicitud estamos pidiendo que nos indiquen los datos de estas personas y eso, si os fijáis, viene que es a los solos efectos de indicadores. Necesitamos facilitar una serie de datos de indicadores a la Dirección General de Fondos Europeos, ya que, como he comentado, es una ayuda que se financia con Fondo Social Europeo y pues es necesario siempre recabar una serie de indicadores que se nos requieren. Entonces, es importante que en la solicitud venga esta información, porque si esa información no viene, igualmente vamos a tener que requerirla, volver para adelante y para atrás. Esa información son los datos de las personas trabajadoras de la empresa y los datos de contacto, porque a esas personas en 3 momentos procedimentales distintos, que es al inicio de la participación, al final y a los 6 meses, se le hace una pequeña encuesta del tipo de cuál es mi nivel formativo y una serie de preguntas que son a efectos solo estadísticos. Entonces, bueno, solo quería aclarar eso, que la ayuda no la pide la entidad por una serie de personas que elige, sino que la solicita por los puestos de trabajo que tiene en activo y que esos datos para indicadores son importantes que se faciliten. Un inciso, porque me llega una pregunta relativa a si los trabajadores por los que se va a conceder la ayuda es solo la de los centros que se encuentren en Andalucía. Y sí, es así, afirmativa la pregunta. Es decir, nosotros, para saber el requisito de si la empresa tiene más o menos 20 trabajadores, su plantilla media es de más o menos 20 trabajadores, y tuviera varios centros en Andalucía y en otras comunidades autónomas, nosotros vamos a coger el dato para ese requisito de la empresa, del CIF, como ha dicho mi compañera, y por tanto vamos a tener en cuenta todos los trabajadores de esa empresa, trabajen o no en Andalucía, para el requisito de la plantilla media. Pero luego para la ayuda solo se va a conceder ayuda de los trabajadores que se encuentren en centros de Andalucía, prestando sus servicios en centros de trabajo de Andalucía. Era por aclarar ese extremo. Y también quería aclarar una cuestión que a veces surge y es
que, como bien se ha dicho, el factor de actividad, tanto el inicial como el final, se va a obtener de los datos de la Seguridad Social dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de solicitud. Bien, para que el interesado tenga conocimiento de en qué momento se ha obtenido dentro de esos 15 días su factor de actividad, vamos a indicar en la resolución de concesión o en su caso de denegación el día exacto en el que se ha calculado ese dato, para que sepa en ese momento cuáles eran los datos que nos ofrecía la Seguridad Social, por si él quiere comprobarlo. Esas dos apreciaciones quería hacer. Muy bien. Pues nada, ya empiezas tú, Mecia, ¿no? Con la parte de... Buenos días. Bueno, yo en principio voy a hacer un breve resumen del procedimiento de esta línea de subvenciones, ¿no? Especialmente la presentación de la solicitud y la documentación que en su caso se debería de aportar. Bien, como sabéis, antes de iniciar la presentación de la solicitud, hacer un breve resumen sobre el concepto que se subvenciona, ¿no? Estas líneas se regulan en régimen de concurrencia no competitiva, que quiere decir que se va a tramitar por orden de entrada. Todas las solicitudes que entren pues se irán tramitando con fecha de presentación en el registro hasta agotar la consignación presupuestaria. No hay una concurrencia de requisitos entre unas y otras, simplemente se va a atender la subvención en atención a las meras circunstancias de la entidad y el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Entonces no hay prelación entre solicitudes, se irá resolviendo conforme van entrando en registro. Es importante que tengáis en cuenta, como ha dicho mi compañera Cristina, que esta línea de ayuda se ha intentado diseñar de la forma que sea más ágil, tanto para la administración a la hora de gestionarla como a las entidades solicitantes, para que no tengan cargas administrativas en materia de documentación. Como se ha comentado, esta línea se hace automáticamente de forma completamente telemática, desde la presentación de la solicitud hasta la comprobación de los requisitos de la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer una entidad? Pues evidentemente, como cualquier procedimiento de concesión de subvenciones, se inicia con la presentación de la solicitud, ¿no? En este caso, las entidades que están acostumbradas a solicitar otro tipo de ayuda, como por ejemplo los bonos de empleo, los incentivos al empleo estable, van a ver cómo esta línea es diferente, ¿no? Es diferente en la medida de que no van a tener que presentar documentación y es un procedimiento mucho más ágil, que es de lo que, bueno, lo que hemos estado viniendo trabajando para intentar agilizar lo máximo posible la concesión de la ayuda y con ello el pago, ¿no? a las entidades. Bien, todo el procedimiento se hace absolutamente de forma telemática. Las entidades a priori no tienen que presentar ninguna documentación porque los requisitos que ha comentado Cristina, todos se van a comprobar de oficio por el Servicio Andaluz de Empleo a través de pues, los instrumentos que tiene propiamente él, o bien a través de consulta a otros organismos como por ejemplo la agencia tributaria para ver si está al corriente de deudas, o la Tesorería General de la Seguridad Social pues para comprobar la plantilla media de trabajadores, la situación de alta, si ha habido alguna variedad, etcétera, etcétera. Entonces, a priori las entidades no tienen que presentar absolutamente ninguna documentación. Sí es importante hacer mención a que, sobre todo, unas ciertas recomendaciones, ¿no?, a las entidades. Y es que al ser un procedimiento telemático, en el mismo momento que las entidades están cumplimentando la solicitud, el propio sistema le va a ir advirtiendo y le va a ir diciendo cómo rellenar esa solicitud, ¿no? Entonces, antes de que las entidades soliciten, es importante que hayan preparado cierta documentación o tenga preparada y sea consciente de la documentación que se le va a pedir, ¿no? Es importante especialmente que antes de presentar la solicitud
tengan de alta la cuenta corriente donde quiere que se le ingrese el pago, ¿no? La cuenta corriente que va a indicar en la solicitud, que consigna en la solicitud, tiene que estar previamente dada de alta. Si la entidad no la tiene dada de alta, tiene que darla de alta en la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Financiación Económica. En el propio decreto ley se indica la URL donde la entidad podría directamente darle de alta, y además es un procedimiento muy sencillo y se realiza prácticamente al momento, ¿no? Entonces, antes de ir escribiendo solicitud, importante que tenga de alta la cuenta. De hecho, si cuando la entidad cumplimenta los datos de la cuenta bancaria, el sistema detecta que no está de alta en la consejería y no está de alta en giro, pues no le va a dejar presentar la solicitud, es decir, le va a dar error y le va a salir una pestañita de información diciendo que no se reconoce, que esa cuenta no está de alta. Es muy importante. Y básicamente es importante porque como este procedimiento es telemático y está muy automatizado, se prevé que las resoluciones y el pago se hagan en periodos muy cortos de tiempo. Y si el sistema, cuando va a realizar el pago, no detecta, pues hay una incidencia y no va a poder realizar el pago. Entonces, dada la celeridad en la tramitación de estas ayudas, todo eso tiene que estar resuelto con carácter previo, ¿vale? Para que el sistema no tenga ninguna incidencia a la hora de resolver y pagar. Eso por un lado. Por otro lado, también es muy importante que la entidad indique con claridad la dirección de correo electrónico donde quiere que se le notifique la resolución, ¿vale? O cualquier acto que pudiera conllevarse en el procedimiento de concesión de estas ayudas. Nos estamos refiriendo al notifica. Es importante que la entidad tenga presente que se le va a notificar a priori en la cuenta o en correo electrónico que haya indicado la solicitud. Todas las notificaciones que se hagan, por ejemplo, cuando se notifique la resolución de concesión en su caso, se le va a notificar en la cuenta, correo indicado. Tienen un plazo de 10 días naturales para poder abrir el contenido de la notificación. Entonces, es importante que las entidades pues, estén pendientes de los mensajes del notifica para que puedan abrir esa documentación, acceder a esa documentación en el plazo establecido, porque si dejan pasar los 10 días naturales, pues el procedimiento entiende que una notificación que está realizada por parte de la administración y rechazada por parte de la entidad y por tanto se entiende notificada, ¿vale? A efecto de, a lo mejor, de la resolución de concesión no tiene tantas consecuencias. ¿Por qué? Porque la entidad va a ver que será hecho un pago, pero la resolución sí se indica los requisitos y lo más importante, que como bien ha dicho Aurora, en la resolución se le va a indicar la fecha en la que se le ha calculado el factor de actividad, que como ahora explicaré, es la fecha de inicio del plazo mínimo de mantenimiento, ¿no? De los 4 meses. Entonces es importante que la empresa sea conocedora y consciente de cuáles son los requisitos y cuál es el periodo que debe de mantener ese empleo. También ahí se le notificará, pues, en el caso de que sea una resolución denegatoria por no cumplimiento de los requisitos, se le notificará en esa dirección de correo y a partir de ahí tendrá un plazo para la interposición de los recursos que considere oportuno, reposición o contencioso, ¿no? Y es importante porque en el momento que se le pase el plazo, como todos sabéis, pues decae en firme y no podría presentarse la solicitud. Entonces es muy importante que la entidad tienda al notifica y que sepa que tiene 10 días naturales. Es importante que la entidad compruebe, constate que está de alta, que está al corriente en sus deudas tributarias de la seguridad social. Si el sistema, cuando haga el control de oficio, cuando conecte con los sistemas, detecta que esa entidad no está al corriente, automáticamente es una resolución denegatoria. Entonces, todas aquellas entidades que deseen solicitar la ayuda, que por favor comprueben que están al corriente. En muchas líneas de ayuda hay entidades que tienen alguna pequeña deuda y le interesa abonarla
para el cobro de la ayuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sean conscientes de que tienen que estar al corriente, que lo comprueben, porque si el sistema detecta que tiene deuda, pues evidentemente va a ser denegatoria. Otra de las cuestiones importantes que han preguntado mucho las entidades es precisamente al ser un procedimiento telemático, pues tiene que estar firmado digitalmente, ¿no? ¿Cómo se firma digitalmente la solicitud? Pues a priori, con carácter general, lo recomendable es que, y suele ocurrir así, ¿no?, que la solicitud la firme o bien la persona física directamente, la solicitante, en este caso, por ejemplo, una persona trabajadora autónoma, que ella directamente suscriba y firma la solicitud, o a través, en este caso, una entidad, por ejemplo, societaria, una entidad con personas jurídicas, a través de representante legal. En este caso, el representante legal debería de firmar la persona representante legal con certificado de representante persona jurídica. En esos dos supuestos, cuando o bien la solicitud la suscribe la persona interesada, en el caso de persona trabajadora autónoma, o en el caso de persona jurídica, entidad, a través de representante legal de la entidad, no debe aportar ninguna documentación acreditativa de la misma, porque se entiende que a la hora de haberse, digamos, haber obtenido la firma digital, el certificado de firma digital, pues ha tenido que constatar pues los requisitos y la documentación acreditativa donde conste que esa persona es el representante legal, ¿no? Ya lo ha acreditado con carácter previo. Sin embargo, también la entidad puede presentar la solicitud a través de un representante apoderado, por ejemplo, que trabajadores autónomos, empresas, que lo realiza a través de una consultoría, una gestoría, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso no es el apoderado, estamos hablando o nos estamos refiriendo a persona distinta a la persona representante legal, ¿no? Es cuando el apoderado es distinto a la persona solicitante y al representante legal. En este caso, el sistema, a la hora de cumplimentar los datos de la solicitud de representante legal, en el momento en que se ponga la firma del apoderado, va a detectar una incidencia, ¿no? Una incidencia en la que no coincide los datos del representante legal ni la entidad con el que firma la solicitud. En ese momento le va a pedir a la entidad que aporte un certificado que acredite esa representación, ¿no? En este caso, la entidad deberá de aportar un documento que sería o bien el certificado de apoderamiento electrónico, ¿no?, de la persona que la suscribe, o bien la entidad deberá de cumplimentar el anexo adjunto al decreto ley, donde, que es el anexo 2, donde se especifica que el representante legal está apoderando a una persona y le está dando poderes, entre comillas, para la presentación exclusivamente de la solicitud y en el ámbito de este procedimiento exclusivamente, ¿no? No le está otorgando poderes generales de gestión de la entidad, sino simplemente a la hora de la presentación de la solicitud. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Solo y exclusivamente el sistema va a pedir que se aporte documentación en el caso de ser persona apoderada. En principio, el sistema no va a pedir ninguna otra documentación, salvo cuando detecte que o no pueda realizar las comprobaciones de oficio que acredite que esa entidad se ha acogido a un ERTE, ¿no? Como hemos dicho antes, todas las comprobaciones de oficio lo va a realizar el Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, una entidad, por el mero hecho de presentar la solicitud, ya el SAE, en el momento en que caiga la solicitud, va a comprobar si ha estado en ERTE, si tiene una plantilla de 20 personas trabajadoras, si está al corriente de la seguridad social, todo. ¿Cuándo va a pedir en el mismo procedimiento de solicitud? ¿Cuándo se va a pedir que la entidad aporte una documentación? Pues cuando el sistema nos reconoce que la entidad está en la base de ERTE de la consejería, ¿no?, de la autoridad laboral. En ese caso, en el propio momento en el que la entidad está suscribiendo la solicitud, está cumplimentando la solicitud, le va a salir una ventanilla
donde le especifica que no se reconoce que la entidad tiene un ERTE. No significa que no lo haya tenido, significa que en el sistema pues no la encuentra, no encuentra sus datos, ¿no? Entonces, en ese momento, la entidad debe de aportar o bien la resolución del ERTE, en el caso de que, bueno, la resolución de tanto expresa como un acto presunto, certificado de actos presuntos de la resolución del ERTE, cuando es ocasionado por causa de fuerza mayor, y en el caso de los ERTE que están motivados por circunstancias económicas, técnica, productiva y de organización, pues el certificado de haber realizado el periodo de consultas obligatorio y, en su caso, pues el resultado de esa consulta a la autoridad laboral, ¿no? Que es los dos documentos que especifica el decreto ley. Por un lado, resolución de ERTE y, por otro lado, resolución o certificado de actos presuntos y, por otro lado, la documentación del ERTE por circunstancias económicas, técnicas y organizativas, ¿no? De producción. Esas son las dos únicas documentaciones que la entidad deberá de aportar, y lo deberá de aportar en el momento de cumplimentar la solicitud. En el mismo momento de presentación de la solicitud tendrá, en el caso que lo solicite el propio sistema, o certificados de ERTE o certificado de apoderamiento. No tiene que cumplimentar ninguna otra documentación. El resto de requisitos que se exige, como por ejemplo que no ha obtenido subvenciones de la misma finalidad por otras administraciones, se va a realizar mediante una declaración responsable. Por eso es muy importante que las entidades, y por eso se pide certificado de apoderamiento, que la presentación de la solicitud no solo sirve para la presentación de la solicitud, sino para una declaración responsable de la entidad donde haga constar que cumple los requisitos y que se compromete al cumplimiento de las obligaciones. Es muy importante también aclarar que es en el momento de la solicitud cuando la entidad tiene que reunir los requisitos que se establecen. Por ejemplo, dice, bueno, ¿yo cuándo tengo que tener una persona dada de alta? En el momento de la solicitud, cuando me calcula el factor de actividad, antes, después. La entidad tiene que reunir los requisitos que se marcan en el momento de la solicitud, con independencia de que una vez presentada la solicitud, a los 10 días se le calculará el factor de actividad, ¿vale? A los 15 días se le calculará el factor de actividad. En el momento de la solicitud, la entidad ya ha tenido que haber estado o estar en ERTE, tiene que tener una persona de alta, en los términos que ha dicho Cristina. En alta entendemos en este caso que es en alta, que esté en alta efectiva, es decir, que no esté acogida a ningún ERTE, que en estos momentos no haya una suspensión del contrato de trabajo o una extinción de la relación laboral. Y es en el momento que la entidad debe de cumplir los requisitos, más allá de que la resolución, bueno, pues se pueda, hay un plazo de 3 meses para la resolución y hay un plazo de 15 días para el cálculo de factor de actividad. Es muy importante, como bien ha dicho Aurora, que la resolución de concesión se va a indicar el día concreto en el que se ha calculado el factor de actividad. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va a computar el plazo de los 4 meses de mantenimiento. Como veis, hasta ahora hemos explicado brevemente la forma de presentación de la solicitud y es realmente sencilla, ¿no? Cumpliendo los requisitos y presentando la documentación en la ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, realmente lo que es la presentación de la solicitud pues es bastante sencilla y bastante fácil de gestionar. Ahora, una vez que se ha presentado la solicitud, voy a marcar un poco cuáles son las obligaciones que tiene la entidad en caso de ser beneficiaria de la ayuda, ¿no? Porque sí es cierto que en las últimas consultas que nos habéis trasladado desde las entidades, pues se pone de manifiesto cierta preocupación por el cumplimiento de los objetivos del mantenimiento del empleo, por el cumplimiento del factor de actividad. Bien, como ha dicho Cristina, la cuantía se concede sobre un porcentaje de factor de actividad, ¿no? Que es el 65% cuando el factor de actividad es de 0 a 5 y del 75% de 5 hasta adelante hasta 20, ¿no?
es muy importante que el cumplimiento del mantenimiento hace referencia no al factor de actividad, sino al factor de actividad subvencionado, que es un tanto por ciento. Si, por ejemplo, a modo de ejemplo, una empresa tiene 5 trabajadores a jornada completa, en alta, entendemos que su factor de actividad es un 5, ¿no? ¿Cuál va a ser su factor subvencionado? Pues es un 65% de ese 5, es decir, sería, si no me fallan los cálculos, un 3,25, que sería su factor de actividad subvencionado, 3,25, que después se multiplicaría por 2020 para calcular la ayuda, que en este caso sería unos 6.565 euros, ¿no? Pero para conocer el requisito del mantenimiento tenemos que irnos al factor de actividad subvencionado. En este caso sería 3,25. Pues ese es el mantenimiento de empleo que debe mantener la entidad para que no cause incumplimiento. Es decir, el factor subvencionado de una entidad que tenga un factor de actividad 5, su factor subvencionado sería 3,25 y ese 3,25 es el que tiene que mantener durante esos 4 meses siguientes. ¿Qué supone? Que es, bueno, 3, exactamente, 3,25 o más. Es decir, estamos hablando de mínimos para no incumplir, ¿no? Es decir, si cumple su factor de actividad, eso sería lo recomendable y lo deseable por parte de todos nosotros, ¿no? Pero a efectos de incumplimiento, la entidad tiene como mínimo que cumplir el 3,25. Eso, como puede observarse y como puede ver la entidad, le da cierto margen de maniobra. Es decir, su factor de actividad es 5, sin embargo, yo le voy a exigir como mínimo un 3,25. ¿Qué supone eso? Que si yo tengo un factor de actividad 5 y por circunstancias pues hay una persona, por ejemplo, que se ha suspendido el contrato, ha habido alguna incidencia laboral, ya no está en la empresa, pues tendría ese margen de maniobra para no causar incumplimiento. O si una persona se extingue su relación laboral y es sustituida por otra, se va compensando, ¿no? Pero eso sí denota que hay cierto margen para la entidad. ¿Para qué? Porque como somos conscientes del escenario en el que nos estamos moviendo actualmente, que hay tanta incertidumbre con el hecho de que ahora suspendemos actividades, ahora no sabemos muy bien si se puede incluso prorrogar los ERTE, si no se van a prorrogar, etcétera, etcétera, pues ese cierto margen de maniobra lo tiene la entidad. Entonces es muy importante recalcar que la entidad lo que tiene que mantener durante un periodo de 4 meses es el factor subvencionado. ¿Qué ocurre si en esos 4 meses no lo incumple? Bien, ¿cómo lo va a hacer el sistema? Pues el sistema lo que va a hacer es que cuando caiga la solicitud le va a calcular a la entidad el factor de actividad y le va a calcular el factor de actividad subvencionado. Pues bien, a los 4 meses le va a volver a calcular el factor de actividad que tiene la entidad 4 meses después. Es como una especie de fotografía, ¿no? Es decir, yo hago una fotografía en el momento de usted presentar la solicitud y después hago una fotografía a los 4 meses siguientes. Pues cuando en el factor de actividad denominado final vemos el factor que tiene la entidad, si ese factor final a los 4 meses es inferior al subvencionado, por ejemplo, en este caso, en el caso del ejemplo que hemos utilizado, es inferior al 3,25, la entidad pues incurriría en una causa de incumplimiento y habría un posible reintegro. Pero sí es verdad que la entidad tiene que entender que entre el factor de actividad y el factor de actividad subvencionado tiene cierto margen de maniobra, ¿vale? Para las incidencias que pudiera ocurrir. Por otro lado, una de las cuestiones que ponen de manifiesto las entidades es el tema de la subsanación de la documentación, ¿no? No de la documentación, porque no, en principio no habría, ¿no? Sino solicitud. Si yo presento una solicitud, ¿cómo la subsano, no? O si yo presento una solicitud, ¿cómo puedo desistir de ella? Es decir, he presentado una solicitud y me doy cuenta de que he puesto los datos incorrectamente o quiero desistir de ella, es decir, he pedido una solicitud y después me arrepiento y no quiero la ayuda, ¿no? Porque entiendo de que no voy a ser capaz de cumplir el factor de actividad y no quiero la ayuda. Pues bien, en el mismo plazo de presentación de solicitud de que está abierto hasta el 21 de abril,
las entidades pueden presentar una subsanación. ¿Cómo? Presentando otra nueva solicitud. El sistema, es decir, realmente la ayuda se concede por una única solicitud y solo se admitirá una solicitud. Si el sistema ve una duplicidad de solicitudes o si el sistema ve que la entidad ha presentado una solicitud a posterioridad de la primera, va a tramitar o va a resolver esta última, siempre y cuando no haya recaído ya una resolución sobre la primera. Entonces, mientras tanto no haya recaído una resolución sobre la primera solicitud, si el sistema reconoce que la empresa, teniendo en cuenta el CIF, ha presentado más solicitudes, va a ser válida la última, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta de que solo se va a tramitar una única solicitud en el procedimiento. Es importante que el SAE, bueno, tiene un plazo, como sabéis, de 3 meses para resolver las solicitudes, aunque con el sistema que está organizado de telematización se espera que se prevé que es mucho antes, ¿no? Y es importante que una vez que se haya recaído resolución, pues se va a notificar, como he dicho al inicio de la intervención, y notifica. Es importante que las entidades estén pendientes de esa notificación porque tienen un plazo de 10 días. Una vez concluido la concesión, pues el sistema volverá a calcular, estará pendiente para comprobar que ese periodo de actividad se ha mantenido durante 4 meses. Es decir, la entidad, una vez que presentada la solicitud, no tiene que volver a presentar ninguna otra documentación, ¿vale? El sistema, de oficio, la administración no solo comprueba el cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiaria de la ayuda por parte de la entidad, sino que además de oficio va a comprobar el mantenimiento del factor de actividad subvencionado, el mantenimiento de los 4 meses. Y en el supuesto de que no detectara que hay un incumplimiento, bueno, pues ya se procedería a iniciar de oficio el procedimiento que correspondiera, como por ejemplo podría ser un reintegro, ¿no? Pero la entidad realmente no debe de aportar ninguna documentación justificativa. Bueno, pues estos son los puntos un poquito más importantes, ¿no?, de la tramitación de la solicitud. Bueno, esperamos que hayamos resuelto las dudas que pudierais tener y cualquier cosa, bueno, pues... Sí, a mí me gustaría hacer se ha comentado yo creo, pero puntualizar algo más que yo sé que le preocupa a las empresas, porque algunas nos dicen, bueno, pero yo hago un cálculo y claro, yo no sé si porque este trabajador que yo tengo, creo que se me va a jubilar en este periodo y luego además tengo la incertidumbre de que a lo mejor otro trabajador quiere buscar otro tipo de trabajo y va a salir de mi empresa. No hay problema, nosotros no vamos a ver si se mantienen unos trabajadores con unos DNI, nos da igual eso. Nosotros lo que queremos que se mantenga es ese factor de actividad subvencionado, que no tengan miedo por eso la empresa, ni que si se me va un trabajador a tiempo completo, y ahora cómo lo sustituyo con uno a tiempo completo, si el que quiero que entre en la empresa prefiere que sea a tiempo parcial porque ahora mismo no puede otra opción, no pasa nada, pues entonces contrate usted a 2 a tiempo parcial que equivalga a uno a tiempo completo, por ejemplo. O sea que en eso van a tener toda la flexibilidad. Nosotros lo que queremos es que cuando pasen los 4 meses desde que se le ha calculado el factor subvencionado, ese factor subvencionado sea el mismo que el factor final, factor de actividad final. Nos da igual si están los mismos trabajadores o si son otros. Lo que nos importa es esas jornadas que se mantengan. Eso es lo que quería puntualizar porque sé que hay personas que les preocupa, ¿no?, ese tema. Y nosotros no nos vamos a meter en eso porque no tiene relación con esta ayuda. No sé si queréis, si da tiempo a aclarar alguna ayuda, alguna cuestión, si se quiere que se aclare algo más. Mira, estamos intentando responder sobre la marcha alguna, pero había una pregunta que a lo mejor puede interesar a todos sobre cómo se computa el 100% de la jornada.
si se tiene en cuenta la jornada pactada, que puede ser de 40 o 35 horas, eso estaríamos hablando del 100% de la jornada, o si es una jornada inferior a la jornada a tiempo completo que tenga establecida la empresa por convenio o por cualquier otra vía, se computará el porcentaje inferior a la jornada a tiempo completo. Bueno, es que nosotros para valorar esa... Bueno, en realidad no es que hagamos una valoración, para nosotros obtener esa jornada vamos sencillamente a los datos que nos ofrece la tesorería. Si para a la tesorería le consta que un trabajador está al 100%, así lo indica, 100%, y nosotros lo consideramos así. Si está a tiempo parcial, nos dice con qué parcialidad. Nosotros no entramos en más valoraciones que esas que nos facilitan la tesorería. Para nosotros lo que está en la tesorería es lo que nosotros debemos coger y es lo que queremos que sepan también las empresas que vamos a coger, para que ellos sepan qué datos constan en la tesorería de sus trabajadores. Preguntan también cómo computan los trabajadores fijos discontinuos. Eso, la consulta del otro día, ¿no? Sí. ¿Respondemos? Sí, bueno, no sé. Los trabajadores fijos discontinuos a priori es exactamente igual que cualquier otra persona en alta, ¿no? En el momento en que aparezca en el factor de actividad, es decir, que están computados dentro del factor de actividad, debería de mantenerse esos trabajadores fijos discontinuos. Sí es verdad que ha habido alguna consulta sobre qué ocurre, por ejemplo, en periodos estacionales, ¿no? De muchas actividades, ¿no? Y ahora resulta como, por ejemplo, un caso concreto que nos consultaron o con carácter muy específico, pero que es ilustrativo, ¿no? Es en Sierra Nevada, por ejemplo, ¿no? Que hay trabajos que son estacionales y llega un momento en el que se acaba la actividad y hay o suspensión de contrato, los trabajadores fijos discontinuos pues están en el periodo de baja, etcétera, etcétera. Ahí tienen que tener en cuenta que depende de las circunstancias, ¿no? Es decir, si hay una extinción o hay una suspensión del contrato y el factor de actividad se ha calculado cuando estaban todos los trabajadores en alta, ¿no? Ese alta debe mantenerse. Es decir, si yo tengo una actividad, por ejemplo, que de Sierra Nevada, que se dedica, por ejemplo, a la parte de, yo que sé, profesor de esquí, ¿no? Estamos todos de alta. Ese factor de actividad debe de mantenerse durante 4 meses. Si yo a los 15 días o al mes de yo calcular el factor de actividad, sé que la actividad se va a paralizar porque es estacional y todas las personas trabajadoras que el día de la solicitud van a causar baja a los 15 días o al mes, a los 2 meses, siendo yo conocedora con carácter previo a que durante esos 4 meses no voy a mantener a las personas trabajadoras, pues tenéis que tener en cuenta de que el factor de actividad se va a calcular a los 4 meses teniendo en cuenta a los trabajadores que están en alta. Si cuando yo calculo el factor de actividad final no hay ningún trabajador en alta, hay un incumplimiento. Entonces es importante que lo tengáis en cuenta. El trabajo fijo discontinuo se calcula exactamente igual que un fijo y lo que sí hay que tener mucho cuidado son con aquellas actividades estacionales donde a priori el empresario sabe que durante esos 4 meses siguientes pues se va a suspender, digamos, va a cesar la actividad y vamos a tener que paralizar la actividad, incluso extinción o suspensión de los contratos de trabajo. El ordenador, digamos, lo que es la tramitación telemática, lo que hace es, como he comentado antes, 2 fotografías. En el momento inicial de factor de actividad y una vez transcurridos los 4 meses. Esas 2 fotografías, salvo el margen que hemos comentado antes de factor subvencionable, tiene que prácticamente ser lo más coincidente, ¿no? Si yo calculo un factor de actividad y a los 4 meses tengo a todos mis trabajadores de baja, porque es un periodo estacional y porque cesa completamente mi actividad, evidentemente va a haber un incumplimiento de ese factor de actividad subvencionado. Tenéis que tener cuidado con eso. Es que, vamos, por puntualizar solo, es que la subvención siempre se concede por un coste, por un gasto real en el que incurre la entidad. Entonces,
Esa es la limitación que hay, que si no va a haber contrato, no se están pagando costes laborales, no estaría justificado ni ante la Administración General, pero tampoco con fondos europeos. La cuantía de la ayuda está ahí calculada por el coste que la entidad va a tener por costes laborales de las personas contratadas. En definitiva, es para, por lo menos que os quede el concepto claro, ¿no? Del objeto o la idea de esta subvención. Esta subvención nace, pues, para fomentar o ayudar, más que fomentar, ayudar a las empresas a que mantengan su actividad, para que no cierren, para que su actividad en el cómputo de empleo, ¿no? Para que mantengan el empleo. Entonces, yo con esta subvención le voy a dar ayuda para un mantenimiento de un empleo X, que es el que le corresponda a cada entidad, calculado sobre el factor de actividad, y ese mantenimiento del empleo es el que yo estoy subvencionando y me lo tiene que mantener durante 4 meses. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros con esta línea el objeto es ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo de una empresa para que en los tiempos de pandemia, en los tiempos de crisis del coronavirus, pues ayudarle a que mantenga ese empleo. Y el empleo que le está suponiendo un coste a la entidad, ¿no? Que son los costes salariales, porque al no estar sujeto a ninguna suspensión del contrato ni a ningún ERTE, pues directamente lo sufraga la empresa, ¿no? La entidad. Entonces, ese es el objeto. El objeto es ayudar al mantenimiento del empleo y, por tanto, el empleo tiene que ser mantenido. Si nosotros a los 4 meses no hay un empleo que mantener, hay una causa de incumplimiento. Y en definitiva, porque también nos lo preguntan, se necesita que la empresa tenga al menos un trabajador en activo, en alta y trabajando. Nos da igual que sea al 100% de la jornada, al 25% de la jornada. Ese requisito es imprescindible. Hay quien nos dice, tengo todos mis trabajadores en ERTE, ¿tengo derecho a la ayuda? No, tienes que tener al menos uno. Evidentemente, si solo tienes uno, la ayuda es más pequeña. Si tienes más, la ayuda es mayor. Pero esto no es para empresas que están en ERTE y que tienen a todos los trabajadores en ERTE, sino para empresas que están o han estado en ERTE, pero ahora tienen algún trabajador en activo, ya sea uno o ya sean más. Se da para los que están en ERTE, pero al menos uno tiene que estar en alta. Al hilo de lo que está comentando Aurora, creo que hay una pregunta en el chat que dice, ¿el factor de actividad tiene en cuenta los trabajadores que están en ERTE parcial? Sí, ¿vale? Si tengo, como ya dice, tengo muchas personas en ERTE y tengo alguna persona que está en ERTE parcial, pues por el porcentaje de actividad que no está en ERTE, sino que sí está en activo, se calcula el factor de actividad, ¿vale? A lo mejor puede tener una persona que está al 50% en ERTE, el 50% trabajando. Pues nada, cuando se calcule, esa persona se calculará como la media jornada correspondiente y eso sí entra dentro del cálculo del factor de actividad para subvencionar. Eso es. Es que dentro del factor de actividad entra cualquier jornada laboral que esté en activo, es decir, que esté realmente trabajando en ese momento. Sí, también las IT y la baja por maternidad y paternidad, que no hemos comentado, se consideraría dentro de los que son en alta. Sí. ¿Qué más? Hay una pregunta, aunque he tratado de contestarla, pero quiero comentarla a nivel general porque puede ser también que coincida. Cuando, sobre todo en el sector de hostelería, ¿no? O también de comercio puede darse, cuando tenemos a trabajadores a tiempo completo y luego pues uno o dos trabajadores que van los fines de semana, ¿no? Nos preguntan cómo afecta el cálculo de actividad de esos trabajadores. El tanto por ciento del trabajo, es decir, exactamente. Si una entidad, por ejemplo, un bar, ¿no? Tiene 3 personas en alta jornada completa y 2 personas, por ejemplo, que acuden los fines de semana por circunstancias de producción, etcétera, y están a un 25%, por ejemplo, ¿no? Pues se calcularía el factor de actividad de las 3 personas que están en alta completa, sería un 3, y por cada persona que va a jornada parcial o va a otro tipo de jornada, se le aplicaría el tanto por ciento de esa jornada. Por ejemplo, si está un 25%, pues esa persona sería un 0,25, se computaría como un 0,25. En este caso, pues sería 3 más 0,25 más 0,25 si tiene 2 trabajadores. Ese sería, digamos, su factor de actividad. Pero que en definitiva, el factor de actividad se calcula, tiene en consideración la jornada laboral que esté en activo.
con independencia de la forma de contrato. No se va a valorar ninguna forma de contrato, puede ser indefinido, puede ser temporal, etcétera, etcétera. Una persona que esté en ERTE, puede haber un ERTE parcial, ¿no? Está al 50%, por ejemplo, de ERTE, pues se le va a computar la jornada que esté en activo, el 50% por el cual está realizando una actividad real. No se le va a computar la jornada que está en suspensión del contrato. Y eso, en definitiva, es lo que va a hacer el factor de actividad. Va a ver qué actividad en jornadas reales activas tiene la entidad. Se le va a subvencionar para que la mantenga y la tiene que mantener durante 4 meses. Esa es la idea o el objetivo del incentivo. ¿Alguna duda? Pues si tenéis alguna duda más. Os comento una última pregunta que ha llegado. Dice, para marcar la casilla debe haber recibido alguna subvención por la misma causa dentro de la solicitud. ¿Se refiere a haber recibido ayudas para el ERTE o al mantenimiento del empleo en general? Mira, esta es una pregunta importante porque ha salido incluso en otras ocasiones. En la propia declaración responsable, la propia solicitud, que es una declaración responsable, la entidad tiene que decir, como en cualquier subvención, es decir, cualquier solicitud de cualquier ayuda, te viene la solicitud, esa declaración de que la entidad no ha sido beneficiaria de otra ayuda para la misma finalidad, ¿no? En principio, estas ayudas son compatibles con cualquier otra, no con cualquier otra. Es compatible con cualquier ayuda que haya recibido de cualquier naturaleza, con el límite de que lo que tienes que declarar es que la suma de todas las ayudas que ha podido tener no supera el coste de actividad. ¿Qué entendemos como coste de actividad en esta subvención? Pues efectivamente, como dijo Cristina en su intervención, el coste de actividad en este caso se entendería el coste salarial de las personas que están en alta, ¿no? Entonces, lo que tendrá que declarar no es que no haya recibido ninguna ayuda, bueno, tiene que declarar si ha recibido alguna ayuda, pero para comprobar que la suma de las ayudas que haya podido recibir no supera el coste salarial de las personas para las cuales se está solicitando el incentivo. Tendría que ser ayudas que le han dado para la misma finalidad, que es para el mantenimiento del empleo. Es para el mantenimiento del empleo. Es decir, si una ayuda, por ejemplo, una entidad, por ejemplo, trabajador autónomo, ha recibido ayuda pues, para el sostenimiento de su actividad o para darse de alta como autónomo, la creación de su empresa, esa no sería ayuda incompatible. Es decir, de esa ayuda estamos hablando en todo caso de ayudas que haya podido obtener o solicitar para el mantenimiento de los costes laborales. Por ejemplo, las ayudas de autónomos, el alquiler, etcétera, etcétera, esas no tendrían en este sentido nada que ver con este tipo de ayuda porque no es la misma finalidad. Distinto es que en la solicitud hay otra declaración responsable que pasa un poco más inadvertida, ¿no? Pero que es importante. Y es, por un lado, tiene que declarar la entidad que no ha recibido más solicitudes o qué solicitud ha recibido para la misma finalidad, entendemos por costes salariales, es decir, si una entidad ha pedido ayuda para el mantenimiento de costes salariales, ¿no? Tiene que indicarla y es compatible, es decir, no por el hecho de haber obtenido esa ayuda se denegaría esta ayuda, ni mucho menos, simplemente para ver que la suma de las ayudas que ha ido recibiendo pues no supera el coste salarial de la persona trabajadora, ¿no? Y por otro lado, es una declaración responsable que hay en la solicitud donde se dice o declara la entidad que no ha recibido o, bueno, no ha obtenido más ayuda en el marco temporal COVID, ¿no? Estas ayudas están sujetas, de hecho, en el apartado de régimen jurídico se establece, digamos, que estas ayudas están sujetas dentro del marco de la Unión Europea, que es un marco temporal de unas ayudas directamente, digamos, dirigidas a las entidades afectadas por el COVID, ¿no? En este caso, bueno, pues esa línea de ayuda estaría dentro de ese marco. ¿Qué es lo que te establece el marco? Te establece el marco que las entidades no pueden estar en crisis a 31 de diciembre de 2019, por eso lo que comentó mi compañera Cristina, tiene que declarar en la propia solicitud de no estar en crisis y, por otro lado, establece un límite económico, ¿no? En el cual ninguna entidad
ha podido recibir o podrá recibir dentro de ese marco un límite económico, que es 1.800.000 euros. Nuestras ayudas están muy lejos de esas cuantías. Entonces, lo único que se dice es que la entidad deberá decir o deberá de declarar que no ha recibido o indicar en su caso qué ayudas ha recibido de ese marco temporal. ¿Cómo puede saber una entidad si está dentro de esa circunstancia? Por ejemplo, decir, bueno, ¿yo cómo sé si yo he recibido una ayuda para el mantenimiento con la misma finalidad o he recibido una ayuda dentro del marco temporal COVID? Pues eso se establece, digamos, en las propias bases reguladoras de las ayudas que haya solicitado. En esas ayudas que haya podido solicitar se establece, digamos, el régimen jurídico y tendrá que ver si está o no acogida a ese marco temporal. Y la finalidad de la ayuda básicamente es que haya recibido ayuda para sufragar los costes laborales de las personas para las cuales se les está dando el incentivo ahora. Entonces, sí, te agradezco mucho esa aclaración porque precisamente alguna pregunta ha venido incidiendo un poco en esta cuestión sobre por qué empresas en crisis que pudieran tener una base negativa en el impuesto de sociedades al 31 de diciembre de 2019 y en cambio su trayectoria anterior haya sido positiva. Efectivamente, como bien has explicado, el objeto, la finalidad de la ayuda es tratar de paliar la situación de empresas que hayan entrado en esta situación como causa del COVID, ¿no? El COVID. Exactamente, no por circunstancias anteriores. Mira, hay una pregunta, aunque también Cristina Mencía y Aurora lo había explicado muy bien, pero entiendo que sea la que más confusión genere en cuanto a qué mantenimiento del empleo se refiere este factor de actividad. La pregunta dice, ¿qué margen de maniobra tiene una empresa para hacer una sustitución para mantener el factor de actividad dentro del periodo de 4 meses de mantenimiento? Si, como ya habéis explicado, no se trata de mantener trabajadores con nombre y apellido, sino de que el empleo que se mantenga compute, o sea el empleo equivalente a tiempo completo, ¿vale? Que creo que no te debe más incidir en esta cuestión que da la impresión o se percibe que si tienes 10 trabajadores, tengo obligación de mantener a los 10 trabajadores al cabo de los 4 meses. No a esos 10 trabajadores. Pueden ser esos 10 trabajadores u otros trabajadores. Y aparte otro matiz, si tengo 10 trabajadores, mi factor de actividad es 10, pero el factor de actividad por el que se subvenciona, no olvidemos esto, es en este caso el 75%, por lo cual mi factor de actividad es 7,5 y lo que yo tengo que mantener es 7,5, por lo tanto, si empiezo con 10 y pasan 4 meses y acabo con 7,5, quiere decir que se me ha ido 2 personas y una con tiempo parcial, no hay ningún cumplimiento. Esa es la flexibilidad que hablaba Mencía. Otra cuestión es que yo creo que ellos van más bien preguntando por el tiempo que tiene para hacer una sustitución. Entonces, ahí lo que tiene que tener en cuenta es que su factor de actividad es el que se le va a calcular en los 15 días naturales. En algunos dentro del periodo de 15 días naturales, un día se le calcula, ¿no? Y se le va a resolver concediendo, imagínense. Entonces, en la resolución, no me da cuenta si tú lo has comentado, en la resolución viene la fecha en la que será calculado el factor de actividad y justo tiene 4 meses. O sea, si me dice, le ha calculado el factor de actividad el 30 de abril, pues 4 meses justo después, el 30 de julio, me van a calcular el factor de actividad que yo tengo que cumplir, que es al menos el mismo que el subvencionado. Entonces ya la empresa sabe qué día se le va a calcular y en esos 4 meses, si hay una baja por las circunstancias que sean, tiene que ser más o menos rápida en hacer una sustitución. Eso sí, no hay un plazo que, digamos, alargue después de esos 4 meses porque haya tenido que hacer una sustitución. El cálculo, como digamos, que es un sistema automático, va a ser muy claro en las fechas que se hace. Hombre, aquí yo entiendo que las entidades, cuando hablamos de incentivos al mantenimiento del empleo, tradicionalmente, como es de costumbre, la administración da un dinero. Por ejemplo, una entidad ha contratado a la persona trabajadora, Antonio, ¿no? Se le incentiva el mantenimiento del puesto de trabajo de Antonio, que es el que tiene que estar mantenido. Sin embargo, esta línea de ayuda no es así. Es decir, si nosotros, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior,
de la entidad, de la empresa que tiene un bar, ¿no? Que tiene 3 personas jornada completa y 2 trabajan los fines de semana, por ejemplo, un fin de semana y trabaja Antonio y Manolo, pues para el próximo fin de semana puede trabajar María y Juana, te quiero decir, no se va a personalizar. Lo que se va a ver son las jornadas que se realizan. ¿Ha podido, digamos, suspender un contrato o írsele una persona trabajadora? Por muchas veces no es por causa imputada a la entidad, sino que la persona trabajadora pues se da de baja voluntaria porque ha encontrado trabajo en otro sitio, por los motivos que sea. Perfectamente la puede sustituir. Es decir, nosotros no estamos personalizando, no queremos que mantenga Antonio, Manolo, no, queremos que mantenga el factor de actividad, que mantenga el volumen de actividad laboral que tiene la empresa. Y es el subvencionado. Es exactamente. El subvencionado. Siempre es lo que hemos dicho antes, una cuestión es el factor de actividad, que es realmente el cálculo del volumen de actividad que tiene a efectos de jornada, ¿no? La empresa, y otra cosa es el factor de actividad subvencionado. Es el factor subvencionado el que me tiene que mantener al menos. Y como hemos dicho antes, entre el factor subvencionado y el de actividad hay un cierto margen en la entidad en el que se le puede dar de baja a una persona, incluso no ser sustituida y seguir cumpliendo la subvención. No sé si ha quedado meridianamente claro. Yo creo que sí. Bueno, yo no sé si creo que tenemos que terminar ya, ¿no? Hemos pasado más de 20 minutos sobre el tiempo y como sabéis, pues el tiempo también lo tenemos limitado. Son muchas las preguntas, muchas las consultas. Hemos tratado y lo habéis hecho muy bien, Cristina Mencía y Aurora. Y bueno, pues yo creo que seguimos abiertos los canales respectivos, tanto del Servicio Andaluz de Empleo como de CEA, por tratar de seguir respondiendo toda esta consulta. Y yo creo que de aquí todavía a la fecha límite del plazo 21 de abril, pues intentaremos volver a hacer otra sesión informativa sobre esta materia. Así que sin más, pues os reitero el agradecimiento a todos los participantes y muchísimas gracias a todos. Así que y buen día. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hacéis llegar las dudas que queden por ahí. De acuerdo, muy bien, gracias. Gracias. Apagamos micrófono.